Gracias. Con su permiso, presidente, buenas tardes a todos. Miren, este dictamen data la iniciativa desde diciembre del 2015. Un año después, en diciembre de 2016, la Comisión de Cultura aprobó la minuta proveniente de Cámara de Diputados y recientemente, el 25 de abril, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda también aprobó este dictamen. De lo que se trata es de adicionar un artículo 213 bis y un segundo párrafo al 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Y esto es con el propósito de darle protección a los derechos de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, es decir, a los derechos de autor y derechos conexos. Y básicamente en lo que consiste es en poderle otorgar medidas precautorias, pero siempre ordenadas por el tribunal o los tribunales del Poder Judicial. Como ustedes saben, si bien el artículo 4 de la Constitución pues prevé, garantiza el acceso a la cultura como un derecho humano fundamental, también lo es que el artículo 28 de nuestra Constitución dispone que no habrá monopolios o no se puede entender como monopolio al privilegio que de manera temporal se le concede a autores, artistas, por la producción de sus obras y en general la propiedad intelectual. Por cierto, hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. El derecho de autor no es otra cosa más que el reconocimiento del Estado, en este caso del Estado mexicano, a favor de todo creador de obras artísticas, literarias, por su creación, por su recreación, para que pueda gozar de sus prerrogativas, de esos privilegios, por un tiempo determinado, de manera exclusiva, y que pueda autorizar a terceros para poder explotar esa obra. Pero también hay que decirlo, esto no solamente estamos hablando de las obras artísticas o culturales de gran relevancia o de gran trascendencia, incluso generacional, sino también habla de, por ejemplo, de los artistas de la música y autores y compositores de música popular y regional, que son los más expuestos a que su obra sea vulnerada, sea violada fácilmente por terceros sin tener ningún tipo de protección. México es parte de diversos tratados y convenciones internacionales que prevén precisamente la obligación de cada uno de los estados parte para proteger la propiedad intelectual de sus autores, de sus compositores, de sus artistas. Y en ese sentido hay que destacar que tanto la Convención de París, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hablan de que necesitamos contar al interior de nuestros países con esta protección de los derechos de autor. Como les decía, el corazón de esta reforma, que en realidad son nada más 2 artículos, lo que prevé es brindar ciertas medidas precautorias solicitadas a los tribunales ya de la Federación, ya de los estados, cuando se estime que puede haber un peligro, un riesgo de que la violación de un derecho de autor pueda ser violentado, causando daños irreparables. Y esto es distinto a las medidas cautelares que ya tiene, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. De tal manera que estas medidas precautorias pues buscan que de una manera proporcional, racional, temporal, necesaria y suficiente, pues puedan evitar este daño irreparable para los efectos del derecho de autor. Pero es muy importante también decir que la propia reforma, este dictamen plantea que quien solicite estas medidas precautorias debe pues otorgar una garantía para cubrir posibles daños o perjuicios que se causen con la ejecución o el cumplimiento de dichas medidas precautorias. No se está, pues, agregando ningún tipo de nuevas facultades a las autoridades, no se está molestando en lo absoluto a persona alguna, simplemente estamos consolidando nuestro marco jurídico para que ahora autoridades del Poder Judicial puedan emitir estas medidas precautorias y entonces proteger
al derecho de autor. Y también es importante señalar que el titular de los derechos de autor o derechos conexos debe informar 72 horas antes de que solicite a la autoridad judicial, debe informar al presunto pues responsable, al posible infractor de esta situación, 72 horas antes de acudir al Poder Judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Si agregamos lo de la garantía a este aviso previo al posible infractor antes de acudir con la autoridad judicial, estamos respetando en todo momento el debido proceso. Estas medidas precautorias básicamente son la suspensión de la representación, comunicación, ejecución pública que esté ocurriendo, el embargo de las entradas o los ingresos de un determinado espectáculo, el aseguramiento cautelar de los distintos instrumentos, materiales o equipos, y cuando no sea suficiente todo lo anterior, se puede ya hablar del embargo de la negociación mercantil, pero es el último recurso, siempre que no sea suficiente todo lo anterior. No quiero terminar sin hacer un reconocimiento pues muy sincero al trabajo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, a Roberto Cantoral, al maestro Armando Manzanero, a todos los que impulsaron esta reforma desde hace ya 2 años y fracción, porque están realmente defendiendo los intereses de su gremio, de su gente. Y yo se los puedo decir como un amante de la música, de la cultura que soy, caray, en la medida en que protejamos al derecho de autor, en la medida que protejamos la propiedad intelectual, en la medida que entendamos que así como el derecho al acceso a la cultura es un derecho humano fundamental, también lo es la propiedad intelectual y la protección de los derechos de los autores. Espero pues contar con su apoyo para la aprobación de este dictamen. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.